¿Qué tal, amigos amantes del bonsái? Bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy tengo el gusto y el placer de trabajar unos árboles para un cliente que me contactó para que le pudiera hacer varios trasplantes de árboles de su colección y de paso darle una refinadita a uno que otro. Y uno de ellos es este hermosísimo árbol. Es un Ficus microcarpa variedad retusa, si no estoy tan mal ubicado. Enraizado en piedra, es un árbol hermoso, la verdad que me llamó mucho la atención. Y bueno, este árbol lo vamos a trasplantar hoy, ya necesita trasplante. ¿Cómo me doy cuenta que necesita un trasplante? Muy fácil, es una pregunta que por lo general me la hacen y la forma más sencilla es obviamente fijándonos en la superficie de la maceta. Nos damos cuenta que el árbol tiene pues de verdad mucha saturación de raíz. La maceta no es tan grande como esperaríamos o como podría ser en algún momento, pero está bastante adecuada para el tema del enraizado en piedra. Entonces se nota que hay mucha raíz. Otra forma como me doy cuenta es la cantidad de raíz aérea que tiene, justamente porque como el árbol probablemente ya no tiene espacio acá para crecer, está tratando de extender raíces en otras áreas buscando espacio para continuar creciendo. Entonces, el trabajo del día de hoy se va a concentrar básicamente en el trasplante y un poquito del acomodo de la ramificación. Antes de empezar con el acomodo, quiero hacer un pequeño análisis, una pequeña crítica del árbol. Y cuando digo crítica no me refiero a puntos negativos o algo que no aportaría nada al árbol o a la persona que lo tiene o a la persona que lo creó. Cuando hablamos de crítica, simplemente hablamos de un análisis de la composición del árbol como tal y de los puntos de mejora que se podrían realizar siempre que la persona dueña del árbol esté dispuesta. Para empezar, me gusta mucho el acomodo del enraizado en piedra, me gusta mucho la posición, cómo aprovecharon el movimiento de la piedra para poner el árbol justamente en la superficie, en la parte superior de la piedra. Y es que se ve bastante bonito, se ve muy bien acomodado, muy bien sentado el árbol, se ve, en realidad me gusta la forma en cómo lo hizo. Y usted puede ver ya las raíces han madurado, han lignificado, se ven gruesas, se ven bonitas, bien distribuidas. De verdad que un trabajo bien hecho y se ve que ha tenido tiempo. Un punto de mejora que a mi gusto no calza mucho es este tracto tan recto, que es parte de lo que vamos a tratar de resolver el día de hoy. Tenemos un espacio negativo muy amplio entre lo que es el verde y el punto focal, en este caso de la composición, que sería el enraizado en piedra. Cuando hacemos este tipo de composiciones, siempre es importante lograr una interacción entre lo que tengo aquí con lo que he desarrollado acá, para que el ojo, a la hora de poder ver la composición, pueda verlo como un todo, pueda ver el enraizado en piedra y el follaje, el movimiento, la ramificación interactuando junto con esta parte, que se fusione visualmente hablando la parte del enraizado, repito, con el tema del follaje. Hoy vamos a tratar de reubicar un poco las ramas. Como verán, el árbol ha crecido, como es normal, como cualquier árbol, hacia arriba. Vamos a tratar de reestructurar un poquito más la ramificación y tratar de bajar un poco más el follaje y darle al árbol un poco más de presencia en esta área. Aprovechando esta curva, quiero traer una rama muy baja aquí hasta donde me sea posible. Otra opción un poco más drástica sería poder agregar un poco más de movimiento a esta área, que como podrán ver, tengo una línea muy bonita acá y tengo un tracto relativamente recto, que no está del todo mal, sí tiene movimiento, pero se podría acentuar más. ¿Cómo? Muy sencillo, una pequeña incisión acá, con serrucho, un buen tensor y debilitar el tronco y poderlo hacer una cuña y poderlo cerrar y tratar de bajar el tronco un poco más y también en esta área de aquí. Obviamente es un proceso que conlleva cierto riesgo, no lo voy a hacer hoy porque no lo hablé con el dueño, aunque me dio carta abierta para hacer lo que quiera con el árbol, pero voy a
hacerlo todo dentro de lo normal. Ya este tipo de operaciones un poquito más drásticas, un poquito más fuertes, hay que conversarlas primero, hablar un tema de riesgos y demás, cuidados y otra serie de cosas que si el dueño del árbol en algún momento decide hacerlo, bueno, lo veremos probablemente en video, quiera Dios que sí. De momento lo que voy a hacer es empezar a trabajar con el frente de árbol, que es justamente este frente que yo tengo aquí, y lo que voy a utilizar es esta rama como rama principal, que es con la que voy a tratar de dar un poco más de visión a este lado. Entonces voy a tratar de ir bajando la rama todo lo que me sea posible, obviamente sin dañarla, sin caer en lo antinatural, si le podemos llamar así, y darle un poco mejor de acomodo a la rama. Y vea que ahí ya logré bajar un poquitico más la rama. Siempre tratemos, hasta donde nos sea posible, de lograr cierta interacción, como dije hace un momento, del follaje junto con el enraizado en piedra. ¿Qué me hace falta? Me hace falta arreglar un poco esta ramificación que tengo aquí, y lo voy a hacer muy sencillo con un alambrito de 1,5 milímetros, con el que voy a aumentar un poco más el movimiento, porque aquí tengo una bifurcación que debo confesar que se me había pasado por alto, no la había considerado, no la había alambrado. Así es que esto se arregla en un segundo. Alambramos un poquito aquí y alambramos un poquito acá. Nada que no se pueda solucionar de forma rápida. Tengo también que reducir la longitud del follaje, porque como usted verá, el árbol está sumamente alto en cuanto a su follaje, pero eso lo voy a hacer hasta que ya tenga todas las ramas en posición y pueda determinar ahora sí cómo y qué longitud van a tener las ramas. Entonces vea esa rama ahí, vea qué hermosa se ve. Probablemente habrá que darle una pequeña recortadita, nada del otro mundo. Vamos a ver si la podemos dejar ahí. Ok, seguimos con esta rama secundaria de acá, que la voy a bajar, pero no demasiado, y esta sí voy a recortarla un poquito más, porque no necesito tanta longitud de rama en esta área. Ahí sí es cierto que no se necesita tanto. Y creo que obviamente el árbol va a crecer, va a brotar, y vamos a poder recuperar todo el follaje y más. Entonces vea que ya yo seteé la parte básica con la que voy a seguir construyendo el árbol. ¿Qué resto? Resta ir bajando más ramitas e ir haciendo un complemento de la ramificación. Y cuando ya tengo una rama acomodada en posición, entonces puedo definir la longitud de la misma con la que voy a ir trabajando. Vean qué sencillo. Voy a continuar acomodando ramas y ya vemos el resultado final.
Bueno, muy bien. Ya tengo el árbol. Le limpié las raíces, vean qué hermoso. Ya lo puse en agua para lavarle todo. Ya estoy acomodándole la posición a las raíces. ¿Para qué? Para que quepa justo como debe ir. Entonces quiero ver si le puedo dar un poquito más de inclinación a esta piedra, pero pareciera que no. Pareciera que no se va a poder. Pero, hey, me parece que se ve bastante bien. Bastante bien. Estoy checando que el frente quede ajustado como debe ser, que no haya problemas. Y ahora viene el tema del anclaje de este árbol para que no se nos vaya a mover de acá, aunque tiene bastante peso y va a ser muy difícil que se mueva, pero no está de más tener un poquito de precaución. Así que vamos a ajustarlo un poquito de forma lateral, básicamente para tratar de esconder un poco el tema de el alambre de anclaje. Aunque con estos árboles básicamente el anclado es casi que provisional por un ratito, porque la idea es que empiece a tallar bastante las raíces con la maceta y que no vaya a tener mayor problema. Así es que vamos a tratar de dejarlo apretado. Siempre se recomienda no levantarlo, aunque a veces lo hacemos como prueba, pero yo prefiero en algunos casos mejor no hacerlo para no arriesgarnos a dañar más las raíces. Así que ahí le queda el dato al dueño. Y este sí lo vamos a poner superior para asegurarnos un poco más de que el árbol esté mejor anclado y que no se vaya a mover. Sobre todo porque tienen que transportarlo. Cuando vienen por el árbol tienen que llevarlo al lugar de residencia y lo vamos a dejar así, ajustadito, pero no demasiado. De igual forma el árbol se mueve un poquito, pero no mucho. Hormona enraizante para los cortes que hicimos, para estimular el crecimiento de nuevas raíces. Todo lo que es el árbol fue lavado, fue puesto en agua con hormona también para limpiarlo y estimularlo. Tenía bastante insecto, de unos insectos que aquí le decimos tijerilla, que es un tipo de insecto que tiene como una tenaza en la cola, y le saqué como unos 10 más o menos. Estaban por todo lado. Ok. Sustrato volcánico de grano pequeño para rellenarlo. No es mucho lo que hay que rellenar, no es mucho el espacio que tiene, pero siempre hay que tener el cuidado necesario de que no queden bolsas de aire en la maceta y que las raíces se vayan a dañar. Dios me libre. Así es que con mucho cuidadito vamos introduciendo el sustrato. Tenía un sustrato combinado, tenía una piedra volcánica negra, gruesa, como de media pulgada aproximadamente, y tenía también volcánica roja de la granulometría que estoy utilizando. Entonces no entiendo la razón del por qué usar una piedra tan gruesa en una maceta tan pequeña o con tan poco espacio por el tema de la piedra y demás. Pero bueno, son cosas de preferencias, cada quien cultiva sus árboles a su manera, pero yo recomendaría mejor utilizar un grano pequeño para este tipo de trabajos donde no hay mucho espacio entre la maceta y el árbol. Aún así le está entrando bastante sustrato. Hay que asegurarse que no queden espacios vacíos.
y que entre por todo lado como debe ser. Un árbol bastante bonito. La verdad es que me gusta la composición. Hay ciertos arreglos que hacer, como todos los árboles nuestros, ¿verdad? Dichoso el que ha podido lograr llegar a un nivel en el que el árbol ya no necesita nada, pero yo creo que siempre algún detallito se le puede hacer, alguna mejora se le puede hacer a los árboles. Eso no está de más. No quiere decir que está mal hecho el trabajo, no, simple y sencillamente que hay una raicilla por aquí suelta, se la voy a quitar. No es eso, simplemente que el trabajo del todo aún no ha concluido. Tenía un montón de raíces pegadas de mala hierba, normal acá en estos países tropicales, en Costa Rica, y sé que en muchas partes de Europa también el tema de la mala hierba es un problema común. Yo vacilo con algunos amigos y les digo, el día en que se nos ocurra cultivar mala hierba, les aseguro que ese día no sale. Ese día no va a haber forma de hacerla prosperar. Pero mientras tratemos de eliminarla, va a salir de cualquier manera. Eso se llama karma. Ok. Un poquito más por aquí. Va a quedar bastante llenito. Necesario porque le queda poco espacio de crecimiento. No porque le haya dejado mucha raíz, le corté lo justo y necesario únicamente, dejando la cantidad suficiente para que el árbol sobreviva y prospere. Sin embargo, es poco el espacio que le queda para crecer. No pasa nada, los ficus sobreviven sin ningún problema. Sería bueno y sería recomendado en algún momento de pronto poner una maceta un poquito más amplia. Estamos hablando a razón de 1 pulgada. Le daría de pronto una vista un poquito más adecuada, si cabe el término. Son consideraciones que le pueden quedar ahí al dueño para un futuro a mediano plazo de pronto, donde pueda considerar de pronto una maceta un pelito más amplia, misma profundidad. La profundidad me parece perfecta, pero de pronto un poquito más amplia, creo que le iría mucho mejor al árbol en cuanto a la composición en general. Repito, esto solamente es un tema, voy a decir, casi que de gusto personal. No es que la maceta esté mal, la maceta está muy hermosa, el color me gusta, le combina perfecto a un ficus, pero siempre es un comentario en pro de la salud del árbol, aunque repito, no está mal, el árbol no está enfermo, el árbol está súper saludable. Sin embargo, no le vendría mal, por un tema de estética propiamente y no tanto de cultivo. Ok, ya terminé por acá, acomodando el sustrato. Y la verdad es que, como les digo, este árbol me gusta y me gusta mucho. Me gusta mucho, estoy deseando poderlo intervenir en una segunda ocasión y ya conversar con el dueño la opción de darle un poco más de caída a este tronco y girarlo un poco más, pero creo que así se ha logrado un gran avance. Esta punta de aquí se ha logrado un gran avance en cuanto al acomodo de la ramificación del árbol. Voy a dar una vueltita y usted puede ver que ya mucho de la longitud de acá la reduje obviamente a punta de tijera, porque esto tiene que ramificar, esto tiene que crecer, pero si usted lo ve por los 4 costados, el árbol tiene muy buen acomodo. El árbol se ve, ahora sí ya hay un poquito más de interacción entre lo que es la línea de tronco, el enraizado de la piedra y la estructura, la ramificación, se unifican para generar una sola composición y que se pueda ver de manera correcta. Resultados a la vista. Un futuro prometedor para un hermoso árbol, un gran trabajo de enraizado en piedra. De verdad que felicidades a la persona que lo hizo, al dueño del árbol también felicidades, mis respetos, una hermosa obra de arte. No es porque yo la haya trabajado, el árbol simplemente necesitaba un temita ahí, un detallito solamente, pero estoy seguro que el árbol
Estoy viendo otra tijerilla. Como 11 entonces. Estoy seguro que el árbol va a tener un muy gran futuro. De momento lo voy a regar en abundancia con un activador metabólico, que es el que ya saben que utilizo, que es el Everest, para dejar el árbol con un empujoncito más, un extra ahí para que pueda salir adelante. Los cuidados postoperatorios ya los hablaré con el dueño, pero es cosa de rutina. Simplemente es poderle generar al árbol un ambiente tipo invernadero con buena luz, buen calor, alejado del sol directo, humedad constante hasta que el árbol pueda recuperar. De pronto el Everest una vez a la semana por 4 semanas para que pueda tener siempre un empujito más para que pueda restablecerse lo pronto posible y que pueda prosperar, tirar ya bastantes hojitas y simplemente continuar trabajando la ramificación, el acomodo de las ramas y esperar siempre resultados positivos con esta belleza de árbol. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda, háganmelo saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.